Hoy, 183 cardenales se reunieron por sexta vez en los encuentros previos al cónclave. El Vaticano informó que por temas de salud, 2 cardenales electores no viajarán a Roma. ¿Cómo debe ser el próximo Papa? Misionero, cercano a la gente y con mirada global, opina un experto en temas vaticanos. Con 114 cardenales, Europa es el continente con más purpurados votantes. Le presentamos a los prelados de Europa del Este, marcada por la era postcomunista, persecuciones a la Iglesia y el secularismo. Un español sin hogar que conoció al Papa Francisco cuenta su experiencia de reunirse con él más de 3 horas en plena pandemia. A pocos días de elegir al nuevo pontífice y en el día de su fiesta, le contamos la historia de Santa Catalina de Siena, protectora de los papas de su época. Hola amigos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con lo último sobre las reuniones de cardenales previas al cónclave para elegir al nuevo Papa. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta. Las quiero mucho. Este martes, 183 cardenales participaron en la sexta congregación general en el Vaticano, de los cuales 129 podrán votar en el cónclave que comenzará el 7 de mayo. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que hay 2 electores que no asistirán por motivos de salud, aunque el número podría variar durante los próximos días. Aunque Bruni no dijo los nombres, el cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, ya ha confirmado su ausencia, mientras que la asistencia del cardenal Puglic aún no es oficial. Además, el cardenal Angelo Becciu publicó un comunicado confirmando que no participará en el cónclave. En el texto publicado este martes indicó que ha decidido obedecer la voluntad del Papa Francisco de no formar parte de la votación del nuevo pontífice, aunque insiste en su inocencia. El lunes 5 de mayo se realizará el juramento de los asistentes al cónclave que no son cardenales, como por ejemplo el personal médico, los encargados del comedor, el maestro de celebraciones litúrgicas o el secretario del colegio cardenalicio. El miércoles 7 de mayo tendrá lugar la misa Pro Eligendo Pontifice a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, seguida del ingreso al cónclave por la tarde a las 4:30, cuando se realizará la primera votación. Los cardenales también agradecieron este martes a quienes asistieron al funeral del Papa Francisco y a todos los que contribuyeron a su organización. Además, destacaron el testimonio de miles de jóvenes en el jubileo del pasado 27 de abril. Finalmente, el abad Donato Ogliari recordó que la Iglesia está llamada a ser madre, ya que no es una institución fría, y animó a los purpurados a realizar un discernimiento profundo, guiado también por el Espíritu Santo. Además, hoy finaliza el jubileo de las personas con discapacidad. Decenas de miles de enfermos y personas con limitaciones tanto físicas como mentales han peregrinado a Roma, aprovechando la oportunidad para dar el último adiós al Papa Francisco y rezar también ante su tumba en Santa María la Mayor. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Con 114 cardenales, Europa es el continente con la mayoría de purpurados que votarán para elegir al nuevo pontífice. Le presentamos a los prelados de Europa del Este, marcada por la era postcomunista, persecuciones a la Iglesia y el secularismo. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. Desde el martes 22 de abril, los cardenales se reúnen en las congregaciones generales. Las discusiones previas al cónclave que tienen lugar durante el periodo de sede vacante, también conocido como el interregno. En total son 252 los purpurados que pueden asistir a estas reuniones, que se desarrollarán antes del cónclave del 7 de mayo. En este grupo hay 134 purpurados menores de 80 años que elegirán al sucesor del Papa Francisco. Europa es el continente con el mayor número de cardenales votantes, con 114 purpurados en total y 53 de ellos electores. Los votantes de Europa del Este representarán a una región de la Iglesia marcada por la era poscomunista. Los casi 18 países que componen actualmente el bloque de Europa del Este están representados por 9 electores y 8 no electores, 17 en total.
Son Bulgaria, Hungría, Moldavia, Ucrania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, República Checa, Bielorrusia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Estos 17 cardenales proceden de 11 países: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Serbia y Eslovenia. Polonia encabeza la lista con 5 cardenales en total y 4 de ellos son electores. El cardenal Krajewski, limosnero del Papa, es el más joven con 61 años, seguido por el cardenal Rich, actual arzobispo de Lodz. A continuación, el cardenal Nish, arzobispo emérito de Varsovia, con 75 años, y el cardenal Rilko, actual arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, con 79 años. El cardenal Givish, de 85 años, fue durante mucho tiempo secretario personal del Papa San Juan Pablo II y arzobispo emérito de Cracovia. Lituania tiene la siguiente mayoría, con un total de 3 cardenales y un elector. El cardenal Macricas, actualmente de 53 años y arcipreste coadjuntor de la Basílica de Santa María la Mayor. El cardenal Tamkevičius, arzobispo emérito de Kaunas, que tiene 86 años, y el cardenal Bachis, arzobispo emérito de Vilnius, que tiene 88 años. Los demás países de la región están representados por un cardenal, y solo 4 de ellos tienen purpurados electores. El cardenal Niemet, de 68 años, es el actual arzobispo de Belgrado, Serbia, nombrado el año pasado por el Papa Francisco. El cardenal Bosanic, arzobispo emérito de Zagreb, Croacia, tiene 76 años. El cardenal Puilic, de 79 años, fue creado por Juan Pablo II en 1994. Es arzobispo emérito de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Destaca el cardenal Erdo, arzobispo de Esztergom, Budapest, Hungría. Tiene 72 años y fue nombrado por Juan Pablo II. Los no electores procedentes de Albania, República Checa, Letonia, Rumanía y Eslovenia son el cardenal Trosani, cardenal Duca, cardenal Piotis, el cardenal Mureșian y el cardenal Rodé, respectivamente. La historia de la Iglesia en Europa del Este está plagada de persecuciones bajo la mano del comunismo y en los últimos años profundamente afectada por el secularismo, la crisis de los abusos y el consumismo. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y ahora escuchemos al periodista español Javier Martínez Brocal, experto en temas del Vaticano, sobre su análisis de estos momentos previos al cónclave y el nuevo pontífice que la Iglesia necesita. ¿Será un cónclave breve o se prolongará más de lo esperado? Yo creo que va a ser un precónclave largo porque los cardenales no se conocen entre ellos. Entonces necesitan primero definir cuáles van a ser las prioridades del mundo y de la Iglesia y luego buscar el candidato. Yo creo que en italiano se dice quien entra papa sale cardenal, porque cuando hablamos de papable siempre es que nos equivocamos, buscamos una persona que es muy buena, ¿no? Pero perdemos de vista que hay que pensar en una persona que reúna las características que tienen ahora mismo en la cabeza los cardenales electores. Ellos están analizando cuál es la situación del mundo, cuál es la situación de la Iglesia, y van a buscar un cardenal que ayude a afrontar esa situación y que sea un icono de esas necesidades y de la respuesta a esas necesidades. ¿Cómo podrían influir estos nombramientos en la elección del próximo pontífice? El Papa Francisco ha hecho varias cosas. Por un lado, ha dinamitado las sedes cardenalicias para explicar que no están ligados, ¿no? Que hay cardenales. Antes había un cardenal de Los Ángeles, había un cardenal de Toledo en España, había un cardenal de París. Ahora ya estos cardenales los arzobispos de estas ciudades no son cardenales automáticamente. El Papa ha roto con ese esquema. Y luego el Papa Francisco ha elegido cardenales que son muy activos, a obispos que son muy activos y que son misioneros. Cardenales a obispos que no estaban en su despacho, sino que ayudaban a la Iglesia en la calle, hablando con la gente, con un contacto muy directo con la realidad. Yo creo que eso va a ayudar también al futuro de la Iglesia a que la gente tenga la certeza de que sus pastores están a su lado. Antes también estaban a su lado, no es que esto... Pero ahora van a verlos, porque estamos en una época en la que la gente necesita esa cercanía física. Antes no era necesaria. Ahora con las redes sociales, y por eso el Papa fue muy audaz en buscar a cardenales misioneros que estaban cerca de la gente. El Papa ha nombrado el 80% de los cardenales. ¿Qué perfiles ha privilegiado en sus elecciones? El Papa Francisco quería dos cosas. Una, que en el cónclave no estuvieran representados solo los problemas de Occidente, que estuvieran representados los problemas de toda la Iglesia, de Papúa Nueva Guinea, de los católicos de África, de los católicos de Asia,
donde los cristianos son minoría y necesitan dialogar con la sociedad, no se presentan de un modo pues que dan por hecho el contenido católico de la sociedad, no, es como los Hechos de los Apóstoles, que tienen que reconstruir el tejido cristiano, y en eso se aprende de los cristianos de los países donde son minoría, porque quizás nosotros en Occidente no hemos sabido hacerlo. Y luego, por otro lado, ha querido cardenales muy misioneros, que salgan a buscar a la gente, que no se queden esperando a que la gente venga. Y creo que el nuevo Papa tendrá esas dos características. Entonces, en ese sentido, ¿se espera que el nuevo Papa continúe la línea reformista del actual? A mí, Benedicto XVI enseñaba que la historia de la Iglesia hay que leerla siempre desde la hermenéutica de la continuidad. Entonces es una hermenéutica en la que hay diferencias, hay un péndulo, pero hay una continuidad. El Papa Francisco además lo que ha hecho ha sido iniciar procesos. Entonces hay procesos que es muy difícil que tengan marcha atrás porque han sido ya iniciados, ¿no? Yo creo que la presencia del Papa en la sociedad, el hecho de que él intervenga en los foros internacionales con tanta credibilidad, pues eso es muy difícil que se pierda, ¿no? Le ha hecho un gran trabajo a su sucesor. Y luego yo creo que el Papa Francisco ha dado mucha libertad a sus sucesores, ¿no? A lo mejor antes, en el pasado, por los mecanismos sin mala intención de la Curia Vaticana, el Papa estaba encerrado en una especie de protocolos y tenía poco margen de maniobra para algunas decisiones, para ver con quién se reunía, a qué países viajaba, dónde residía. Entre los cardenales electores, ¿están surgiendo ya nombres favoritos para ser el nuevo Papa? Técnicamente puede ser Papa cualquier varón bautizado. En la realidad es mucho más restrictiva porque puede ser Papa cualquier persona, cualquier varón que tenga la posibilidad de ser obispo de Roma. Y el derecho canónico explica que para ser obispo hay que ser sacerdote, ordenado hace más de 15 años, tener más de 40 años, entonces eso ya se restringe un poco, ¿no? Yo creo que damos por hecho que el próximo Papa será uno de los cardenales electores, pero en el Vaticano puede pasar de todo. Hay solo un motivo por el que los cardenales pueden abandonar la Capilla Sixtina y es para buscar al elegido, porque si ellos votan a alguien que no está dentro de la Capilla Sixtina, 3 cardenales organizan todo para que el sustituto de la Secretaría de Estado vaya a buscarle, lo traiga al Vaticano y allí en la Capilla Sixtina le pregunten, oiga, que usted ha sido elegido Papa, ¿acepta? Entonces en la ceremonia, y eso podría ser bastante interesante, podría ser un cardenal emérito o podría ser un obispo de alguna diócesis importante. Pasó ya en el cónclave de Juan XXIII, en el que salió elegido Juan XXIII, que entre los votados estaba el Papa, el arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, que fue el futuro Pablo VI y que en ese momento no era cardenal. Así que también podría pasar ahora. Un español sin hogar que conoció al Papa Francisco cuenta su experiencia de reunirse con él en plena pandemia. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa. La muerte del Papa Francisco ha sido sentida de manera especial por aquellos que han vivido su cercanía y aliento desde el inicio del pontificado. Los excluidos, los marginados, los que se encuentran en las periferias existenciales. Entre ellos se encuentra Ricardo Barajas, un hombre que se vio abocado a vivir en la calle hasta que encontró a la Fundación Lázaro, que le ofreció un hogar bajo la premisa de que a través de la amistad puede haber una resurrección de las personas sin hogar. ¿Cómo lo sentí? Pues bastante mal, me dio un golpe en el corazón. La Fundación Hogares Lázaro logró en plena pandemia que el Papa Francisco dedicara más de 3 horas a responder las preguntas de los desheredados del mundo, que desembocó en este libro, De los pobres al Papa, del Papa al mundo. Ricardo estuvo en esa reunión. De aquel encuentro surgió una transformación de su vida, en especial por la predicación de la misericordia que realizó el difunto Papa argentino. Sí, bastante, porque yo antes no era muy creyente. Hombre, era creyente porque todo el mundo somos, pero yo pienso que soy aún un poquito más de lo que era antes. No soy todavía mucho, porque con 66 años me parece que poco a poco se va a hacer, pero yo pienso que poco a poco irá creciendo dentro de mí. Ricardo tiene recuerdos muy vivos de ese encuentro. El día que llegamos, pues nos dicen cómo tenemos que actuar. Pues bueno, al día siguiente, vuelven a repetir las cosas. Lo primero que entró él, cerró la puerta y éramos
8 personas con él solamente. Cuando otras veces que ves en la televisión, da igual que sea un presidente, un rey, siempre tiene detrás gente. Aquel día estaba solo con nosotros. Eso da mucho que pensar de él. Y luego, la forma de reír. Algo más marcó profundamente a Ricardo de aquella reunión de la que el Papa tuvo que salir rápido a atender otras ocupaciones. Sucedió mientras cenaban en el comedor de Santa Marta, cuando notó una presencia tras de sí. En el momento que me giro me veo al Santo Padre hacia mí dirigiéndose con la mano extendida. Yo me quedé plasmado. Digo, para que veas que yo pienso que él se bajó de esa nube que tienen los santos padres, de superiores a los demás, se bajó abajo, porque él estaba abajo con los demás, con los pobres, con los que no tenemos casa, con los que están muertos de hambre. Él se bajó abajo. La conversación con Aciprensa tuvo lugar el sábado poco después de que se celebrara la misa de exequias y se enterrara al Papa en la Basílica de Santa María la Mayor. Ricardo tiene su particular visión sobre estos eventos y su protocolo. Pero esos funerales yo pienso que son todos iguales. Son todos iguales. Ahí vale la pompa, la gente importante. Pero yo pienso que toda esa gente, yo tenía que haber cogido a esa gente importante, la hubiera puesto al final y delante hubiera puesto a la gente que él quería. A pesar de ello, Ricardo se muestra convencido de que uno de los frutos más evidentes del pontificado del Papa Francisco es haber dado protagonismo a los descartados del mundo. Yo pienso que ahora, a partir de ahora, ya no seremos tan invisibles como éramos antes, porque los que estamos en la calle, los pobres, todo el mundo que está más abajo de lo que se piensa la gente, somos invisibles, pero a partir de ahora seremos visibles. Pedimos a Ricardo un pensamiento final sobre el pontificado que le viene rápido a la mente desde el corazón. Muy fácil. Una persona sencilla para las personas sencillas. Y hemos perdido a un amigo, pero hemos ganado un padre. La Iglesia en Venezuela también se unió para despedir al Papa Francisco con una misa de exequias celebrada en el Teatro Teresa Carreño el sábado último. Cientos de fieles, autoridades del Estado, delegaciones diplomáticas y el clero asistieron a la Eucaristía. Escuchemos al nuncio apostólico Alberto Ortega en su homilía. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Papa Francisco, entre otras cosas, ha sido también el Papa de la Misericordia. Desde el principio de su pontificado, el Papa Francisco ha hablado siempre de la misericordia. Él mismo, cuando alguien le preguntaba quién era el Papa Francisco, se definía como un pecador perdonado. Ha sido un hombre de profunda y sincera humildad. Su lema episcopal era miserando atque eligiendo, unas palabras en latín que quieren decir teniendo misericordia, lo amó, lo eligió. Un padre y un pastor para todos, como él solía repetir, con una atención particular a los más necesitados, a los pobres, a los migrantes, a los que el mundo considera los últimos. Hacemos una pausa y al volver. Después de 12 horas sin electricidad, sigue sin conocerse la causa del apagón que dejó sin energía España y Portugal. Además, a pocos días de elegir a un nuevo pontífice y en el día de su fiesta, le contamos la historia de Santa Catalina de Siena, protectora de los papas de su época. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Después de 12 horas sin electricidad, sigue sin conocerse la causa del apagón que dejó sin energía España y Portugal. Le contamos más. Los servicios de emergencia en España entregaron mantas, agua y comida a los que se quedaron varados en las estaciones de trenes el lunes por la noche. Un masivo corte de luz en España y Portugal afectó servicios de transporte, centros comerciales y hasta el Internet. Muchos no pudieron regresar a sus casas y durmieron sobre el suelo. Este martes la energía se restableció por completo en ambos países, pero las causas del incidente aún se desconocen, según el primer ministro español. Es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto.
y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. En Portugal todo fue volviendo a la normalidad luego del susto del lunes último. Para el gobierno portugués, esto requiere una investigación más a fondo. Solicitaremos a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación y la Regulación de la Energía una investigación independiente sobre los sistemas eléctricos de los países afectados, para que podamos determinar completamente las causas detrás de la situación. El apagón masivo en la península ibérica afectó a unos 60 millones de habitantes. Es considerado uno de los más graves de Europa en los últimos tiempos, señala The Associated Press. Y Canadá tiene nuevo primer ministro. Se trata de Mark Carney, líder del Partido Liberal, que regresa al poder tras una reñida carrera contra el rival del Partido Conservador Pierre Poilievre y una campaña en la que las políticas arancelarias de la administración Trump ocuparon un lugar preponderante. Carney, ex banquero central, continuará como primer ministro tras la victoria, cargo que asumió el mes pasado ante la renuncia de Justin Trudeau. Según la BBC, se prevé que el Partido Liberal obtenga 168 escaños en el Parlamento, pero necesita 172 para formar un gobierno mayoritario. Aunque Carney es católico practicante, discrepa de la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Durante su campaña electoral, declaró que su fe no lo llevaría a interferir en el derecho de la mujer a elegir, el cual ha dicho apoyar absolutamente y sin reservas. A pocos días de elegir a un nuevo pontífice y en el día de su fiesta, le contamos la historia de Santa Catalina de Siena, protectora de los papas de su época. En Roma se encuentra la Basílica de Santa María sopra Minerva, una joya arquitectónica de techo azulado que resguarda la tumba de Santa Catalina de Siena. Ella nació en 1347. En su juventud recibió el hábito negro y blanco de la Tercera Orden Dominica y tuvo un desposorio místico con Jesucristo. Su obra de caridad logró la conversión de muchos y se empeñó en ayudar al Papa. Llegó a Roma al final de su vida, así que cuando Catalina nació, el Papa vivía en Aviñón, Francia. El papado de Aviñón, o a veces llamado el cautiverio de Babilonia, estaba muy convencida de que el Papa necesitaba regresar a la ciudad de Pedro y Pablo. El entonces Papa Gregorio XI prometió al Señor regresar a Roma. Catalina, al encontrarse con él, le dijo: «Cumpla su promesa hecha a Dios». El pontífice quedó muy sorprendido, porque no se lo había dicho a nadie. Tiempo después, el Papa volvió a la ciudad eterna. Tras la muerte de Gregorio XI fue elegido Urbano VI. Por su mal temperamento, los cardenales más prestigiosos desconocieron su elección y eligieron a Clemente VII. Este último se fue a Aviñón. Santa Catalina envió cartas a purpurados y reyes, exhortándolos a que reconocieran al Papa verdadero, Urbano VI. Por estas acciones, Santa Catalina de Siena es conocida como la defensora del papado. En una oración con motivo de la fiesta de la Cátedra de San Pedro, en 1379, la santa anima a los cardenales a ser columnas de la Iglesia, un pedido que por estos días, a puertas de un cónclave, resuena con más fuerza. Y vosotros, hijos dulcísimos, pues es tiempo de ponerse a la obra. Ved que es el momento de esforzaros por la Iglesia de Cristo, verdadera madre de vuestra fe. Por ello os animo a que, ya plantados en la misma Iglesia, seáis como columnas de ella, trabajéis en este jardín de fe salvadora con el fervor de la oración y con las obras, arrojados el amor propio y toda negligencia. El 29 de abril de 1380, Catalina de Siena murió a los 33 años. San Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia y San Juan Pablo II la nombró copatrona de Europa.
Nos despedimos recordándoles que seguimos en cobertura especial en estos días de luto por el Papa Francisco y sobre la elección de un nuevo pontífice. También le invitamos a visitar la página de Así Prensa, donde podrá encontrar información actualizada. Hasta mañana.